No necesitas más cosas, necesitas más orden. Y te quiero compartir esto, quiero hacer este video hoy porque en los últimos días he estado haciendo un proceso profundo de orden, de transformación del espacio en el que vivo, cómo están ordenadas las cosas, qué cosas tengo, para qué tengo las cosas que tengo. Entonces te quiero más o menos empezar a platicar mi tren de pensamiento empezando por un problema, un gran problema de nuestros tiempos, que es que, honestamente, siendo realistas, haciendo un ejercicio auténtico, honesto, transparente, podemos ver que estamos rodeados de cosas que no necesitamos. No solo objetos que no necesitamos, sino ideas que no necesitamos. Constantemente estamos siendo bombardeados por información que no necesitamos y luego eso resulta en que compramos cosas que no necesitamos y luego estamos rodeados de desorden, no solo desorden físico, sino desorden mental, desorden interno. Entonces, cada objeto, he estado pensando mucho en esto y tratando de llevarlo a la práctica, aunque es casi imposible. Cada objeto representa una decisión consciente y cada pendiente que tengo en la vida es realmente similar a un objeto que ocupa un espacio en un cajón, que ocupa espacio mental. Y tienes que saber que eso no es subjetivo, eso no es nada más una metáfora, es real el espacio mental. Entonces ese desorden que tienes en el exterior también crea ruido en el interior. Entonces no solo tienes pendientes o cosas que tienes que hacer que generan espacio mental, sino que las cosas que generan ruido o desorden en el exterior te generan ruido interno. Que ruido interno no suena nada complicado, pero básicamente lo experimentamos como ansiedad. Lo experimentamos como algo así como un bloqueo de nuestra productividad, que es en realidad un bloqueo de el estado de flujo creativo, de no poder acceder a ese estado de conciencia desde el cual crear no conlleva un esfuerzo, no se agota. La creatividad no se agota desde el estado de flujo creativo, sino que entre más la usas, más tienes. Pero es prácticamente imposible entrar ahí si hay ruido externo, si hay desorden en el espacio que habitas. Si no sabes dónde están las cosas, si pierdes tiempo tratando de encontrar una pluma porque tienes inspiración y no puedes ni siquiera anotar la idea que tienes en la cabeza, pierdes enfoque. Cuando no sabes dónde están las cosas, cuando no sabes exactamente qué cosas tienes. Y lo peor de todo es que combinamos todo eso con pensar que necesitamos más cosas, mejor tecnología, más recursos, cuando muchas veces, el 90% de las veces, necesitamos utilizar mejor las cosas que ya tenemos. Y eso empieza desde el agradecimiento por lo que ya es. Porque si no podemos sentirnos agradecidos, ¿cómo vamos a tener un deseo de aprovechar lo que tenemos? ¿Cuál es la solución a todo esto? Mucha gente habla del minimalismo y está de moda, pero no se trata de tener menos, se trata de tener lo esencial. Por eso creo firmemente que la palabra correcta no es minimalismo, es esencialismo. Y cuando combinas tener lo esencial con ordenar lo que tienes, se genera esto que es un orden fundamental que debes de mantener en tu día a día, en tu vida en general, pero tiene que ver algo que mantienes día con día. Nunca lo logras, lo tienes que mantener.
que es ese orden esencialista que te libera. Saber qué tienes, dónde lo tienes y lo más importante, para qué lo tienes. Eso, ¿cómo te lo puedo explicar? Porque lo tienes que vivir para saber el momentum que te da la fuerza, el fuego interno que despierta. Pero en pocas palabras es algo así como extrema claridad mental, velocidad en el corto plazo, pero también mucha paciencia y mucha dirección en el largo plazo, y un sentido de ligereza en estar avanzando en cada una de las acciones que tienes que hacer. Cuando eres un creativo de cualquier tipo, si eres un emprendedor que tiene un negocio, o si estás trabajando en tu carrera como artista, sabes que el número de cosas que hacer, el pendiente de acciones que tienes que tomar para moldear la realidad maleable, es infinito, es una lista infinita de cosas que tienes que hacer y que las vas a tener que hacer toda tu vida, y que por eso hablamos mucho, por ejemplo, en este canal del amor al proceso. Porque la persona que camina porque ama caminar, siempre va a caminar más lejos que la persona que está caminando nada más para llegar a donde quiere llegar. Y el amor al proceso es obviamente muy importante, pero el proceso se vuelve infinitamente más sencillo cuando tu vida está ordenada. No solo tu vida interna, tus ideas, y luego vamos a estar hablando, por ejemplo, de cómo crear un segundo cerebro en una nube, en un programa. Por ejemplo, yo uso Notion, pero pueden ser otros programas, para tener ordenado tu cerebro en un lugar que existe fuera de tu cerebro, o por lo menos las ideas que rodean todo lo que tu cerebro necesita utilizar para que tu creatividad y tu productividad estén siempre cerca de tu nivel de excelencia, de tu nivel de estar dando todo lo que puedes dar. Pero el punto más importante es que el primer paso es el orden. Desde empezar a darle cada cosa a su lugar y depurar. No sabes todo lo que he depurado. Es la 4ª vez en la vida que hago una operación de esta magnitud, de ordenar y liberarme de muchas cosas que ya no me sirven. Y lo que sucede es que solo queda lo que verdaderamente es importante. Y sabes por qué está ahí, y sabes en dónde está. En el momento en el que lo quieres usar, sabes exactamente en dónde está. Y por ejemplo, si tienes cosas que necesitan baterías cargadas, si tienes cosas que tienen que estar guardadas con características importantes para que se conserve. Por ejemplo, yo tengo lentes óptica de cámara, que tiene que estar guardada de cierta manera para que la humedad no le afecte, para que a largo plazo el lente esté en óptimas condiciones. Ese tipo de cosas tienes que saberlas, tienes que casi hasta el nivel de anotar el paso a paso o sistematizar todo, para que si alguien más se tiene que hacer cargo de eso, lo haga con los estándares de excelencia que tú decidiste que debe de tener. Entonces, para cerrar este episodio, te quiero compartir algunas frases que me gustan mucho en relación al orden. Esta que dice que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no queda nada más que quitar. Entonces, esta mentalidad creo que debe ser constante para cualquier persona creativa, de no involucrarte ni perder tiempo ni perder espacio mental con lo que no te sirve, con lo que no te hace crecer, con lo que no contribuye directamente a tu salud, a tu plenitud y a tu crecimiento. No poseas nada que no consideres útil o bello. Entonces, si algo no tiene un propósito utilitario directo en tu vida, en tu día a día, no tiene caso que lo tengas, a menos de que tenga un valor sentimental o un valor estético. El orden externo genera orden interno. Eso puede ser tal vez la frase que resume todo este video. Pero lo más importante de todo es que donde hay mucha posesión, hay mucha distracción. Esa es una frase
del estoicismo, una frase de Séneca. Las cartas de Séneca son honestamente un antes y un después, me parece, para cualquier persona que hayas explorado el estoicismo o no. Las cartas de Séneca son una joya. Y de nuevo tiene que ver con esta obsesión. Creo que obsesión últimamente me gusta como palabra, porque tiene que ver con cierta intensidad que no cualquier persona tiene, que no cualquier persona puede poner en práctica. Esa obsesión por solamente involucrarte con lo más importante y saber decir que no, saber eliminar, saber dejar ir, saber depurar lo que ya no sirve. Creo que de eso se trata el orden, más que de que las cosas estén bien acomodadas, que tú decidas exactamente qué cosas tienes, en dónde tienen que estar y lo más importante, ¿por qué las tienes? ¿A qué está contribuyendo eso que tienes en tu vida? Y eso nos hace regresar a la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué quieres que pase? De eso hablamos mucho en este canal porque la claridad de a dónde quieres ir es mucho más importante que dónde estás ahorita. Entonces, ya por último, me gustaría hablarte directamente y decirte, recordarte que lo que sea que esté pasando en tu vida en este momento, el contexto en el que estés, realmente no importa. Importa a dónde quieres ir. ¿Qué decides hacer en el siguiente minuto de tu vida, la siguiente hora, el siguiente día de tu vida? ¿A dónde vas? En ese sentido, tienes que tener 100% de certeza que tu dirección es más importante que tu posición. Y a veces nos clavamos mucho en nuestro contexto y cómo nos afecta nuestra realidad actual. Pero la realidad es maleable, realmente maleable. Tú la puedes cambiar para que pase lo que tú quieres que pase. Dentro de las leyes universales, por supuesto. Y todo empieza desde el orden. Te juro, te firmo donde tú quieras, que tal vez el orden es una palabra que no involucra mucha acción. A veces queremos avanzar y digo, a mí me pasa mucho, pienso, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Cuál es la acción más importante que me puede ahorrar meses en mi vida? Y a veces muchas veces la respuesta es, respira, tranquilízate, ve más despacio y empieza a ordenar desde el centro hacia afuera. El mundo se cambia así. El mundo se cambia empezando desde el individuo, incrementando los círculos de orden y los círculos de capacidad a los retos que nos podemos enfrentar, pero no nos podemos enfrentar a retos más grandes si no hemos superado o adquirido la maestría del reto de ordenar las cosas que tenemos en nuestra vida.